Hola Guille, esta es la persona que va a estar escuchando mi exposición y ya con esto seguimos. Gracias. Con eso mencionado podemos empezar, ¿ok? Ok, ya, verás. Te voy a presentar el artículo que yo escogí en una presentación de PowerPoint. En este caso es acerca de las células tramposas en el cáncer. Este artículo aborda la importancia de detectar y suprimir las infracciones celulares en nosotros los humanos, específicamente en este contexto del cáncer. En esta presentación te voy a mencionar genes como el TP53 y BRCA que desempeñan un papel crucial en este proceso para poder suprimirlo. Iniciamos con el gen TP53. Este gen TP53 recopila información sobre la actividad celular y, al detectar anomalías como mutaciones o producción excesiva de proteínas anómalas, desencadena acciones para poder detener la replicación celular y reparar el ADN. En casos extremos puede inducir a la apoptosis, que es la muerte celular, y hay diferentes variaciones de esta. Esta no es el único término para describirnos de la muerte celular, pero en este caso es la apoptosis. Todo esto para proteger al organismo. Mutaciones en este TP53 aumentan el riesgo de cáncer, como el síndrome de Li-Fraumeni. Este es un síndrome que afecta a las personas donde aumenta las probabilidades de tener cáncer y además de eso es hereditario, entonces lo puedes pasar a tus hijos. Por otro lado, tenemos el gen BRCA. Este gen BRCA es esencial para la reparación del ADN y mutaciones en él aumentan el riesgo de cáncer de mama, ovario y próstata. Como verás, son órganos importantes para nosotros los humanos. Estos genes, junto con el TP63 y el TP73, que son una variación del TP53, evolucionaron tempranamente en organismos pluricelulares, desempeñando roles claves en el control celular. Tú dirás, ¿qué son organismos pluricelulares? Al momento de mencionar organismos pluricelulares nos podemos referir a nosotros, los humanos, ¿ok? Normalmente estos tumores pasaron desde la antigüedad y poco a poco los humanos empezamos a hacer estudios para saber de dónde aparecían esas anomalías. Para esto, los científicos calcularon la antigüedad de los genes mediante este término, filogenética molecular. Esta es una técnica que compara las características de los genes de organismos actuales para determinar un posible ancestro común, y este específicamente muestra cuándo y dónde surgieron en el árbol evolutivo de la vida. Después de esto, se hizo una investigación exhaustiva donde se examinaron las mutaciones de más de 9.000 pacientes con tumores y descubrieron que los genes que intervienen en la regulación de la colaboración pluricelular estaban alterados. Esto nos lleva al segundo paso, que se divide en cuatro más: la recolección de información, como indican la acción del TP53 y los casos extremos. Mira, se descubrió que el cuerpo recoge información sobre la actividad celular y recibe señales procedentes de otra parte de la célula o de otras zonas del genoma que indican, por ejemplo, un mayor número de mutaciones o un aumento en la producción de proteínas anómalas. Seguimos con el segundo paso. ¿Qué indica? Es muy probable que esas señales indiquen que la célula ya no colabora adecuadamente con el organismo pluricelular. Desencadenan entonces la acción del TP53. Como te lo había dicho, detienen el ciclo de replicación y ayudan a reparar el ADN junto con el gen BRCA. Si esas medidas son insuficientes, se pasa al cuarto paso, que serían casos extremos. En este, se induce a la apoptosis para proteger al organismo de la amenaza que le podría suponer la célula en cuestión. Para esto se debe saber cómo se llega a un caso extremo. Al momento de que se llega a un caso extremo es porque las células colaboraron entre sí para promover la metástasis, dificultando la detección y el tratamiento. Entonces, esto también se observa en el reino animal. Se destaca que los elefantes con múltiples copias de su versión de TP53
tienen una menor incidencia de cáncer, lo que sugiere una relación inversamente proporcional entre el tamaño corporal y la capacidad de suprimir células transgresoras. A mayor tamaño, menos es la probabilidad de tener cáncer. Si te lo quieres imaginar, aquí está una foto de un elefante con cáncer. Muchas gracias. Pero antes de eso, te puedo decir una conclusión muy corta. Este artículo resaltó la importancia de los genes como el TP53 y el BRCA en la detección y supresión de células anómalas, como la relevancia evolutiva de estos procesos mecánicos de control celular en la prevención del cáncer. Y todo esto, además de una simple investigación, puede ayudar en el futuro a poder controlar más y más todas estas enfermedades y cómo se para poder decirlo, así decirlo, involucionar el cáncer. Muchas gracias. Y gracias a ti, Guille. Bueno, después de que mi papá haya visto mi presentación y la haya analizado, me tuvo dos preguntas antes de irse al trabajo. La primera fue, ¿el gen TP53 y el BRCA son genes independientes o trabajan en conjunto? La respuesta es sí y no. Sí son independientes por el hecho de que tienen una diferente estructura y por lo tanto cada uno tiene sus diferentes funciones, y no porque en el caso de las células cancerígenas los dos deben actuar para poder contrarrestar el TP53 para poder detectarla y suprimirla y el BRCA para poder recuperar y sanar el ADN, por así decirlo. Y la segunda fue si es que en organismos pluricelulares también se incluye las plantas. Y la respuesta es sí, también se incluye las plantas. Un ejemplo de esto son algunos cactuses que se encuentran en los desiertos. Cuando hay una malformación en el ADN de estos, se crean crestas en las puntas de los mismos que hacen más vulnerable a la planta para ciertas enfermedades que les dan a las plantas. Esto no necesariamente es con el gen TP53 y BRCA porque eso es para los humanos y animales, pero influyen también otros genes ahí. Muchas gracias.